Gracias, Mauricio Candiani. Enrique Quintana continúa. Y el candidato a senador de un partido que resulta hoy el gran ganador de la noche, Martí Batres. Bienvenido, muchas gracias. Enrique. Gracias Leonardo, Adela y a todos. Martí, antes de que te nos vayas a ir al Zócalo, porque ya te estoy viendo ganas. Ya me muero de ganas por estar allá. Danos tus impresiones, tanto del resultado como de si esperaban estas reacciones de los candidatos perdedores. Bueno, primero un reconocimiento a la ciudadanía, ha sido una gran jornada. Gana México con todo el proceso que hay. Y yo creo que muy buenas las reacciones de los otros candidatos. Mi reconocimiento a su altura de miras, a José Antonio Meade, a El Bronco y a Ricardo Anaya, y también para Margarita Zavala, que se retiró de la contienda antes. Son buenos signos, qué bueno. Por otro lado, también diría la jornada en general buena. No obstante, hay que ver los puntos rojos en algunos lugares. En Puebla hubo problemas que hay que atender. Algunos puntitos de violencia en la Ciudad de México. En Iztapalapa nos reportan ahí, en Casillas, en la zona del predio de Gollado, en San Simón, en Benito Juárez, algunos problemas, gente violentando esos puntos. Hay que atender los problemas particulares, no obstante el triunfo que se ha dado, no dejar de resolver los problemas que se presentaron. Es importante para que sea una jornada plenamente buena para la ciudadanía y que se cumpla con la ley en todos los órdenes. Creo también, por otro lado, que lo más importante es fortalecer al país. Es un magnífico comienzo. Y también, por otro lado, creo que hay un gran mérito en Andrés Manuel López Obrador. Ganó a pulso esta victoria electoral, labrada con muchísimo esfuerzo, a contracorriente durante años. Creo que se ha ganado este triunfo ampliamente. Y también, bueno, pues nos sentimos muy satisfechos quienes hemos acompañado este proceso desde un origen. Ahora hay que trabajar muy fuerte. Va a haber una exigencia ciudadana muy elevada. Hay que cumplir con las expectativas. Aquí puedo decir, no vamos a fallar. Sabemos la responsabilidad que tenemos y vamos a cumplir con esa responsabilidad. Ahora viene lo más difícil, que es justamente hacer efectivas las expectativas, que por cierto son muy altas. Viene lo más difícil, este es un cambio histórico, no es la primera alternancia. La alternancia del 2000 fue importante, pero fue una alternancia básicamente política, porque en términos de proyecto hubo una gran continuidad. Ahora se presenta una alternancia de partido y de proyecto, y esto le va a dar mucho interés al proceso político, económico, social que se avecina. Y mayor complejidad, por supuesto, pero va a haber que trabajar durísimo. Ahora Andrés Manuel va a empezar a las 6 de la mañana, o sea que nos va a traer a todos a un ritmo bastante intenso. Van a empezar antes. Vamos a empezar antes. Antonio, la visión que nos puedes dar tú respecto a este proceso. Por cierto, el dólar 19.70 ya está bajando, estuvo en 19.85-90, ya está en 19.70 ahora que ya se conocieron los resultados. Pero tu perspectiva general, Antonio. Bueno, esta noche es una perspectiva muy positiva, muy esperanzadora, como hemos dicho todos en cada una de las intervenciones. Primero, la influencia masiva a las urnas. Segundo, con una problemática de violencia como la que tenemos, han sido unas elecciones mayoritariamente celebradas dentro de un gran espíritu cívico y, sobre todo, sin sufrir unos zarpazos de la violencia más que los hechos que se han denunciado. Finalmente, yo creo que esta noche es una noche en la que realmente lo que estamos asistiendo es a algo más profundo que el cambio de la presidencia de la República y de esos 3.000 cargos que se han elegido. Yo creo que estamos en el cambio de un régimen, cosa que no sucedió en julio del año 2000. En julio del año 2000 no había solamente un problema de continuidad, de concepción, de una manera de ver el mundo, sino que si bien la presidencia cambió y fue un hecho de primer orden que después de 70 años no fuera un priista quien ocupó Los Pinos, realmente el dominio territorial del PRI y su implantación en todo el país hizo, unido a la improvisación y al fracaso del proyecto foxista,
que hubiera un cambio nominal, pero no un cambio real del país. Segundo, bueno, estamos, por muy singulares que seamos, en el planeta Tierra, y el planeta Tierra hoy es muy diferente a como era en el 2000, como era en el 2006, inclusive el 2012. Es decir, en todo el mundo hay una tendencia del voto del enojo, que se sitúa más o menos entre un 10%. No es bastante para gobernar, pero sí es bastante para dificultar el gobierno. En el caso de México se han juntado varias cosas, que es, y en ese sentido, Trump se nos ha convertido en un aliado indirecto y yo creo que desde luego absolutamente ignorante de lo que estaba haciendo, porque todas las condiciones de cambio político que hay en el mundo se han concretado hoy en México en este resultado, que no es un resultado que demerita primero la figura de López Obrador y segundo lo que ha hecho Morena, pero que sí son factores que marcan lo que para mí mañana por la mañana será la tarea, porque va a salir con las manos absolutamente libres, no solamente por el número de la legitimidad democrática, sino por la capacidad de producir leyes y cambios estructurales y además el porcentaje de territorio nacional que a partir de esta noche va a dominar el presidente López Obrador y ya, bueno, perdón, cuando sea oficial, pero ya el presidente ganador por todo lo que vamos viendo hasta aquí, es un dominio territorial absolutamente impensable hace tan solo 9 meses. Imagínense lo que significa tener estados como Veracruz, para mí uno de los estados más complicados y difíciles de la República, estados como Puebla. Y eso lleva a la segunda parte de la ecuación, ¿no? Que es, mañana México comienza una etapa en la que las estructuras políticas que lo han gobernado durante casi 90 años están aquejadas de una enfermedad muy grave. Los dos partidos que han ejercido el gobierno nacional salen muy dañados de esta confrontación. Entonces tenemos por una parte un movimiento convertido en partido con una concentración del poder como no se había visto antes, salvo cuando el carro y el carrito completo, y al mismo tiempo la necesidad de plasmar un programa y de desarrollar unos nuevos acuerdos con la sociedad, con los empresarios, con las otras fuerzas políticas, en una situación en la que va a haber que rehacer el PAN, rehacer el PRI y rehacer aquellos órganos que la sociedad mexicana quiera tener como representación. Es decir, para mí lo más importante hoy es que el resultado electoral supone posiblemente el cambio más importante en la historia del país en los últimos 60 años. Tu visión, Mauricio, después de escuchar a Martí y Antonio. Pues en primerísimo lugar, es imposible no mencionar lo que Martí decía bien, que es la ciudadanía a la que hay que felicitar por salir de manera pacífica, además familiar, razonablemente ordenada, pocos desesperados, pero muchos entusiasmados con votar. Y esos votos están dando no nada más un resultado favorecedor hacia un candidato presidencial y hacia una suma de candidatos en los puestos legislativos distintos y de gobernaturas, sino cuando uno ve un resultado que habrá que esperar las cifras oficiales, pero que está estadísticamente en el orden de entre 47 y 49 o 50% del resultado, eso es un mandato que grita, eso es un mensaje político muy duro. Eso es, y cuando ves la diferencia entre el primer lugar, el segundo, y entre el primero y el tercero, es un mensaje que dice, quiero que llegues y hagas lo que prometiste, y al que no ganó, le dice, quiero que te vayas. En el fondo dice, quiero que dejes gobernar al otro. Y entonces se vuelve muy interesante dos momentos que vamos a vivir en las siguientes horas. El primero, ¿qué resultado va a haber en el Poder Legislativo Federal? Aquí tenemos un muy probable senador electo en cuestión de minutos que se den los resultados del Senado en todas las entidades federativas, pero va a ser un Senado y una Cámara de Diputados muy distinta si Morena consolida su mayoría legislativa una vez que se desahoguen todos los resultados, tanto los políticos electorales como los jurídicos que habrá después, en los tribunales seguramente en algunos resultados que van a estar más apretados,
a si es un triunfo del presidente Morena con un resultado en las dos cámaras como mayoría, pero como minoría mayor, es decir, no teniendo mayoría absoluta en las cámaras. Porque independientemente de que Morena va a tener sus propios retos políticos, porque tienen una conversación interna que dar, hacia dónde vendrán las prioridades de su nuevo gobierno y hacia dónde vendrá el buen uso del capital político que han acumulado en esta elección, de todas maneras, sí será muy interesante ver en México cómo se constituye una presidencia con esas características que Toño señalaba, pero al mismo tiempo con un equilibrio institucional que es saludable conservar por muchas otras razones de equilibrio nacional. Y me viene a la mente un comentario adicional. Vamos a sentir muy larga esta transición. De repente se nos olvida que del 2 de julio al 1 de diciembre que se toma posesión formal del cargo son 5 mesesotes. Y aunque hubo una reforma constitucional hace tiempo para que esa transición se redujera, esa vendrá hasta la elección siguiente. Entonces, 5 meses en donde el poder del presidente que sale se va a ir a casi elementos nulos, vamos a tener un presidente ordenando una transición con meros elementos de formalidad y de protocolo por la investidura que ostenta, pero prácticamente el poder va a ir teniendo un viraje muy rápido hacia el grupo político que gana y va a tener que ser cuidadoso ese grupo político de administrar sus voceros, de administrar sus energías, de administrar sus intensidades, porque mercados, comunidad empresarial, comunidad social y comunidad política vamos a estar atentos a cómo empiezan, donde sea que vayan a empezar, la transformación de ese régimen que han prometido. ¿Cuál es el escenario o los escenarios que ven en el Congreso, Martí? Hay dos posibilidades, mayoría absoluta en las dos cámaras, mayoría en una y no en otra, de la fuerza política número uno, pero sin mayoría absoluta en ambas. ¿Cuáles son los escenarios que están visualizando? Bueno, hay que ver cómo viene la composición, todavía nos falta mucha información al respecto. La atención está centrada sobre todo en el tema de la presidencia de la República, que sin lugar a dudas es el cargo más importante en disputa, más en nuestro país. Ahora bien, en relación con ello, primero hay que ver que se cuide muy bien toda esta parte del proceso. O sea, falta que se terminen los conteos en las casillas, es importante que se cuiden bien las actas, que lleguen bien las actas a los centros de acopio, a los institutos correspondientes, para que la composición que surja sea fidedigna de acuerdo al voto ciudadano y que se atiendan problemas como los que comentaba, ¿no? La tendencia marca el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, no obstante hay que cuidar el voto en todos los terrenos, también en los demás niveles legislativos y de gobierno. Ahora bien, de acuerdo a los escenarios tendremos que trabajar. No obstante, te puedo decir, vamos a buscar el acuerdo, vamos a buscar en términos globales la reconciliación y la concordia, y vamos a buscar también los acuerdos específicos en las cámaras legislativas. No aspiramos a la unanimidad ni al pensamiento único, pero sí aspiramos a tener entendimientos con las demás fuerzas políticas en los puntos donde podamos converger, sea con todos, sea con algunos, sea con una parte en unos casos, sea con otra parte en otros. Es decir, puede haber muchas variantes, pero sí vamos a buscar diálogos, acercamientos y acuerdos con las demás fuerzas políticas. Es necesario independientemente de la composición que tenga el Congreso. Es deseable que tenga una estabilidad. Mi punto de vista personal, pero los electores ya lo dirán hoy, es que lo mejor es que haya una mayoría de la coalición Morena, PT, PES, de tal forma que se cumpla lo que se prometió en el ámbito ejecutivo y también en el ámbito legislativo. Para mí eso sería lo mejor, sobre todo por el tipo de mandato que hay, de que la gente con mucha decisión dijo, va por aquí y cumplan. Entonces, eso sería el mejor escenario frente a la exigencia ciudadana. Vamos a ver qué nos arrojan los números electorales y sobre eso se definirán las estrategias. De todas maneras, vamos a tender los puentes con las demás fuerzas políticas. Muy bien. Pues gracias, Martí, por estas consideraciones. Antonio, una última pregunta. ¿Cómo nos va a ver el mundo? ¿Cómo va a ver a México el mundo esta noche? Ya nos está viendo. Hoy éramos la primera página del New York Times.
en una información. Yo creo que especialmente la prensa y los medios internacionales y en consecuencia los mercados, eso que acabas de decir del dólar es ya están otra, 19.66. otra de las grandísimas buenas noticias del día. Bueno, yo creo que nos van a ver con sorpresa en el sentido de la extensión de la victoria. Yo creo que nos van a ver con una enorme curiosidad sobre si el fenómeno, es decir, la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador fuera Chávez y México-Venezuela es una cosa que queda a lo que ha sido un eslogan electoral, es decir, nunca existió esa posibilidad, primero porque yo no creo que esa sea una intención del presidente electo, y segundo porque desde luego el pueblo de México no es el pueblo venezolano, y esto no significa ningún desdoro para el pueblo venezolano, tiene otras condiciones, otra tradición de lucha. Lo que sí creo es que en este reordenamiento mundial en el que estamos viviendo, el ejemplo mexicano va a servir mucho para ver qué es posible esperar en otros grandes países como Brasil. Me explicaré. Es evidente, si para mí esto es un cambio de régimen, que el gran desafío del presidente López Obrador a partir de mañana es construir un nuevo pacto social con México. Es, desde esa victoria y ese mandato democrático que ha hecho con su programa, tener el desafío de proponer y sumar. Ya hemos oído, y muchas gracias, el deseo de la reconciliación nacional. Creo que todos debemos participar en eso. Pero además hay una segunda parte, que es, no podemos tener miedo. Es decir, señalar o seguir señalando aquí las posibilidades para que los dólares se vayan, para que a mí me sorprendió la última semana el comportamiento de la bolsa, porque subió. Y eso significa que los capitales internacionales han decidido dar un voto de, por lo menos, prueba a qué hace este gobierno. A partir de mañana es fundamental cómo, una, se construye hacia adentro lo que el presidente López Obrador ha estimado como el primer objetivo, que es recuperar la paz, y dos, cómo se construye un modelo propio de desarrollo y de acuerdo nacional que permita afrontar el TLC, que permita afrontar lo que es en donde estamos, que es la redefinición de toda una actividad en el país que, siendo fundamental la elección del presidente y siendo fundamental quién lo gobierna, ahora pasa a continuación a contestar la pregunta ¿para qué y con quién? Gracias, Antonio. Vamos con Leonardo. Regresamos a la mesa. Gracias por el análisis, los comentarios. En el Instituto Nacional Electoral empiezan a llegar los resultados del PREP, del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Ahí está Francisco Rubio. Adelante, Paco, ¿qué novedades? ¿Qué tal? Bueno, hace unos instantes ya en sesión se reanudó este receso del Consejo General del INE en esta sesión permanente, en donde el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, pues presentó el balance de las más de 158,000 casillas que se tenía programadas instalar. Informa que 14 de ellas no se logró instalar o tuvo algún tipo de incidente. Habla de Tapachula, Chiapas, Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México, en Pachuca, Oaxaca, Puebla, Ciudad de Cerdán, así como en Quintana Roo. 6 de estas casillas, de estas 14 casillas, presentaron algún tipo de riesgo. Una más fue porque hasta este momento no ha quedado perfectamente claro cuál fue la circunstancia por la que no se logró instalar, y 7 de ellas sufrieron o ya bien sea un robo o una destrucción. Y como bien informan, a mis espaldas se encuentran estas pantallas gigantes en donde empiezan ya a caer los primeros resultados electorales preliminares. Estamos viendo justamente
Puebla, Querétaro, Nuevo León, Oaxaca, Morelos, Nayarit. En la mayoría de ellas se indica que es justamente la coalición conformada por PRD, PT y Encuentro Social quien se encuentra a la delantera de estos comicios. Sin embargo, hay que esperar a que se reanude esta sesión para que sea el consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, el que pues dé justamente este balance. Esto